Euron. Vamos a Francia. La France y el Grand Charles de Gaulle. Hay una memorable escena, por lo menos para mí, de la película Los gritos de Kelly, en el que, bueno, pues están ahí con sus cosas de Kelly en un banco en una ciudad cerca de Bastogne, en la zona más de Alsacia y Lorena de Francia. Pero la parte mayor del ejército de los Estados Unidos, los aliados, de los que se han separado para esta misión de Clint Eastwood, bueno, pues está llegando al pueblo, pero ellos tienen que escaparse. Y el personaje de Telly Savalas le dice, bueno, pues bueno, pues que. Bueno, viene el general, un general estadounidense, pero le dice para que se vaya el alcalde y toda esta gente que ha salido pensando que les van a liberar. Y es cierto, le acabarán por liberarles, aunque a pesar de que, bueno, la trama de los vientos de Kelly es otra. Bueno, pues dice: ¡De Gaulle! ¡Viene De Gaulle! Y el alcalde: ¡De Gaulle! Y cuando llegan a rodear al general estadounidense, le dice: ¡De Gaulle! ¡Pero si ese no ha estado en la guerra! Bueno, pues aquí está un trampantojo en forma de libro para justificar que De Gaulle sí estuvo en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la memoria histórica haya cortocircuitado y desplazado completamente la presencia de la Francia libre en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una primera parte, hay tres, de Memorias de Guerra por Charles de Gaulle, escrita en los años 50, poco antes del retorno del Gran Charles en el año 58. Esto es del año 54, 56, más o menos. Este es el primer libro de El Llamamiento. El Llamamiento. La llama del 18 de junio de la BBC 1940. Es un libro que trata fundamentalmente de los años del 40 al 42. Los dos primeros años. Hay tres. Del 40 al 42, del 42 al 44 y del 44 al 46. Este libro es el que trata esa realidad. Una realidad en la que, después de un Charles de Gaulle jovencito que participó en la Primera Guerra Mundial, en la que llegó a teniente, bueno, pues en parte estuvo mal, pues, su padrino era un tal Philippe Pétain, bueno, pues que era el mariscal, ¿no? Bueno, pues el Philippe Pétain tuvo su importancia, pero Charles de Gaulle estuvo, como se ve en cierto capítulo de El jovencito Indiana Jones, se estuvo en mucha parte de la guerra encarcelado. Y por tanto eso no permite una gran acción de guerra, un ascenso meteórico, hasta el punto de que en el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, era un pequeño coronel. Y en mayo-junio del año 40 es cuando le ascienden a general de brigada. Bueno, pues este Charles de Gaulle en los años 30 vio el cambio de mentalidad, ese que con el tanque, es decir, el carro de combate, con los Renault en la Primera Guerra Mundial, empezaban a proliferar en una serie de formas de combate que, bueno, pues los alemanes al final de la Primera Guerra Mundial habían establecido estas fuerzas especiales que, bueno, pues hacían ese periodo de tiempo del año 14 al 18 en el que el frente era estático, en el frente occidental. Bueno, pues había que buscar técnicas para, bueno, ese frente estático, modificarlo, irrumpir, romperlo y traspasar las líneas enemigas. Parte fue ese intento de unas fuerzas especiales por parte de los alemanes, y los occidentales fiaron a técnicas como el ámbito del tanque como elemento que podía cubrir, bueno, detrás a fuerzas de infantería para romper el frente. Bueno, pero no fueron muy valiosas y la cosa acabó con poca profundización. En los años 30 hizo un libro, Charles de Gaulle, para contar esta nueva forma de hacer la guerra, y a través de este libro trata de justificar que en esa realidad de mayo del año 40, en ese formal inicio de la batalla de Francia, su unidad como blindados obtuvieron un gran éxito para la victoria, y que si hubieran seguido los mandatos del libro que escribió, si no recuerdo mal, en el año 37 el señor de Gaulle,
Bueno, pues tal vez el ejército francés hubiera estado dispuesto de otra determinada manera. Ahí está el inicio. El inicio del libro es una forma de justificación de cómo se llega a la Francia del año 40. ¿Cómo se llega? A través de, lo añado yo, una forma de guerra incivil, una guerra no cruenta, paralela a la guerra civil española, pero con sus componentes, traspasada al otro lado de los Pirineos, en un país con un sustrato realmente interesante, en tanto en cuanto la forma de conclusión de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, fundamentalmente con Alemania, nos sitúa en un mundo en el que nadie realmente quiere pasar un segundo trago como la Primera Guerra Mundial, salvo evidentemente los que han sido fracasados y derrotados con ese trampantojo real respecto a la puñalada por la espalda, en un momento en el que, bueno, en el año 17 pudieron haber transformado el país, Alemania, en una realidad más democrática, haber dado más poder al Bundestag, bueno, lo que entonces era el Bundestag, es decir, el Reichstag, es decir, el Parlamento, donde ya en 1912 la mayoría era socialdemócrata. Y los socialdemócratas habían votado a favor de todos los bonos de guerra y de todos los elementos ligados a la Primera Guerra Mundial. Pero en el año 17 decidieron quitar a Bentham como canciller, Bentham Holwell, y los que mandaban de verdad, que eran Hindenburg y Ludendorff, bueno, decidieron hacer podían haber tomado la decisión de hacer una democracia. No lo hicieron. Podían haber tomado la decisión de ser ellos los líderes y ponerse al frente y exponerse al público. Tampoco. Querían seguir manteniendo el poder de un segundo plano y siguieron manteniendo una pantalla de un mandato, pero que no eran socialdemócratas. Luego llegó el año 18 y llegó el elemento de la formulación de una derrota. Una derrota que los militares quisieron sustraer, como que ellos no tenían nada que ver, y ahí llegó la teoría de la puñalada por la espalda. Alemania, en los años 20, en el año 22, llegó a acuerdos con la Unión Soviética en Rapallo que presagian todo lo que viene, por ejemplo, en el libro El rompehielos de Víctor Hugo. El Reino Unido no quería, tenía bastante con seguir manteniendo su imperio colonial. Los Estados Unidos estaban aislacionistas con la victoria de los candidatos republicanos, Hoover, Coolidge, Harding, estos tres, que entre el año 20 y el año 32 dominaron la escena política en la Casa Blanca. Por supuesto, Italia pues, estaba inmersa en sus duelos internos. Y bueno, todos los demás países, salvo Alemania y salvo la Unión Soviética, querían paz. Por lo tanto, el único país real que quería el mantenimiento del Tratado de Versalles y su defensa a ultranza era Francia. Pero se vio sola. Y esa soledad la puso a la defensiva. La mentalidad de los políticos y de los militares fue menguando y se puso detrás de la línea Maginot. En más de un sentido. Simbólicamente, mentalmente, conceptualmente. Y esa realidad, detrás de la línea Maginot, recordando que esa era la forma de protegerse del plan von Schlieffen, que había sido funcional de alguna manera al inicio de agosto del año 14, es lo que a partir de septiembre del año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania por la invasión de Polonia. Esa Francia, que ha sido disminuida en las Fuerzas Armadas, que tiene una mentalidad de derrota, que no está dispuesta a darlo todo porque los demás no parece que vayan a ir a defenderla. Esa Francia es la que tiene en sus manos también el futuro general de Gaulle, el coronel de Gaulle. Esa Francia que va a sufrir una transformación, una transmutación, en tanto en cuanto ve cómo hay una lucha interna por si es más posible llegar a un acuerdo con los emergentes alemanes de, hostia tú, esto es otra vez, los boches todavía quieren más guerra, estos. Bueno, en la otra estuvimos un poquito mal, casi toman París, la batalla del Marne, la batalla del
Mosen, del Verdún, un montón de batallas encima de París, en la zona norte y en la zona oriental. Casi rodean, y de no haber sido por una serie de circunstancias precisamente en agosto, como en el libro Los Cañones de Agosto que comentamos en este canal. Bueno, pues ahí hubo dificultades y bueno, si están solos los británicos, recordemos, en aquel libro ya se exponía que los británicos, Lord Kitchener y bueno, pues todos los líderes de aquel momento tuvieron sus dudas. Si John French, el jefe de la unidad expedicionaria, tuvieron sus dudas, que si iban, que si no iban. Luego la memoria histórica hará a los británicos ser conscientes de como que ellos fueron los que salvaron París, los que salvaron Francia, pero en realidad el francés sabe perfectamente lo que pasó y desconfía del británico, porque estuvieron muy a punto de no ir, incluso de largarse, y no tuvieron ningún peso en el frente occidental en ese mes de agosto tan importante para Francia en 1914. Esas son las circunstancias. Y lo que luego pasará con Halifax y con otros líderes británicos cuando tengan sus dudas en el año 41, en mayo más o menos, respecto a si era bueno o no seguir manteniendo el combate solos contra los alemanes desde el Reino Unido, el combate dentro del gabinete, el combate dentro del mando imperial que tendrán los británicos, en mayo del 40 lo tendrán los franceses. Y los franceses, ese debate interno, acabará con la derrota por falta de apoyos del primer ministro, que acabará en un campo de concentración, con Charles de Gaulle, que no acabó como ministro por la influencia del que fue entre el año 39 y el 40, fue miembro de la delegación diplomática al régimen franquista, como era Philippe Pétain, que luego acabaría siendo viceprimer ministro, y luego a partir del 16 de junio del año 1940, del 16 de junio precisamente, acabaría como primer ministro de Francia. Ese será el elemento de continuidad a través de Vichy. Lo cual me lleva, curiosamente, a una circunstancia curiosa y pintoresca como es la disrupción, la discontinuidad del régimen del gobierno a través de Charles de Gaulle, que era un secretario de Estado debajo del Ministerio de Planificación, ligado al primer ministro. Bueno, pues a través de esa realidad es la que se traslada al Reino Unido y el llamamiento del 18 de junio del año 1940 para la Francia libre, la Francia combatiente, la Francia resistente. Sería interesante hacer un minucioso estudio y valoración respecto a la continuidad o discontinuidad en cuanto a la legitimidad política respecto a la Tercera República Francesa de la Francia libre y la Francia de Vichy, que luego tendrá su importancia. Pero aquí, los británicos, antes de todo esto, y los pone bien Charles de Gaulle, bueno, tenían una dualidad, una cosa así ambigua respecto a Francia, qué compromiso podían tener o no tener. Recordemos también que ahí está la operación Dinamo, está Dunkerque. Bueno, pues la forma de combate de Francia tampoco es que, hasta el punto de que en vez de haber ido a la zona de Burdeos, deberían haber ido a Bretaña, y para obligarles a hacer la versión inversa de lo que pasó en junio del año 1944 con el desembarco en Normandía, es decir, ir a Normandía, a Bretaña, para embarcar el gobierno y buenas fuerzas a el Reino Unido, y del Reino Unido pasar a Argel, como parte de lo que se decía desde el año 1830, que es cuando se conquista Argelia, que eran parte de la Francia metropolitana. La France, no una provincia, no una colonia. Francia era Argelia, y Argelia era Francia. Lo mismo que los británicos, de haber fallecido la resistencia en las islas después de una conquista de la Operación Leonor Marino, habrían ido a Canadá y se habrían instalado en Ottawa, Montreal, Toronto, en algún lugar,
y tendrían que haberle comprado un montón de toneladas de emoal al gobierno de los Estados Unidos por tener al gobierno británico y a la Casa Real del Reino Unido, del Imperio Británico, al otro lado de las cataratas del Niágara. Pero eso es algo que no se dio. Pero tendría que haber sido esa la aproximación de los franceses: ir al otro lado del Mediterráneo y seguir el combate. Pero eso no fue. Los franceses se rindieron. La Francia de Vichy se constituyó. Hubo el armisticio en el mismo vagón de Compiègne donde se hizo el armisticio final de la Primera Guerra Mundial. Y ahí, en un grito rebelde, Charles de Gaulle se fue a la BBC el 18 de junio del año 40 y hizo el llamamiento a la Francia eterna, a la Cruz de Lorena, a la resistencia, a sumarse a sí y a los suyos en un combate sin igual para seguir manteniendo la llama viva de una Francia aliada a los británicos, aliada a los occidentales, que se resistía a dejarse llevar y sodomizar por el Tercer Reich y por Adolfo Hitler. Y durante 2 años es la historia de que, aparte de la Francia metropolitana, había más Francia fuera. Había Francia en África, había Francia en América, había Francia en Oceanía, y todos esos territorios poco a poco se fueron decantando, ya sea por seducción o por obligación, se fueron poco a poco decantando por la Francia de la Cruz de Lorena. Eran territorios liberados, territorios que, como por ejemplo en esa época de los años 40, donde estuvo buena parte de los gobiernos libres en Londres, residiendo en el exilio, como por ejemplo el Congo belga fue el suministro para el gobierno belga en el exilio de Londres, para tener mayor capacidad de acción que otros. Lo mismo que hasta la invasión japonesa, el gobierno neerlandés en el exilio pudo contar con las Indias, que hoy es Indonesia, y con una flota que a punto estuvo de infligirle una derrota a la marina japonesa. Pero bueno, pues no tenían torpedos para... cosas que pasan, el diseño y la necesidad, cosas que pasan, evidentemente. Bueno, pues la Francia, que recuperó territorios como por ejemplo Camerún, Gabón, zonas de África, la África francesa, evidentemente no la zona norte, la zona de Marruecos, Argelia, Túnez, no, pero otras zonas del África Negra, zonas, islas, lugares que poco a poco fueron la base para empezar a construir una marina, construir una pequeña fuerza armada, construir unas fuerzas aéreas que fueron ayudantes en el frente oriental, el único contingente propio de un país occidental que combatió codo con codo en el frente del este con los rusos. Sería la Francia combatiente, sería la Francia libre del general de Gaulle. Por lo tanto, hay muchas historias de cómo ese llamamiento empezó a coger cuerpo durante esos 2 años de lucha en pos de la libertad, aunque en ese año 41 no estuvieran incorporados en el elemento de la Carta del Atlántico, que fue a 2 entre Churchill y Roosevelt, pero poco a poco fueron cogiendo entidad. Una Francia que resiste, una Francia que combate, una Francia que lucha en pos de los aliados, empezó a coger entidad y a hacerse presente en los diferentes escenarios en los que empezó a participar de una u otra manera, ya sea por ejemplo a través de las luchas en el norte de África, hasta el punto de que acabaría, pues participando de aquella manera, no en el foco principal en la conferencia de Casablanca, pero sí en los adláteres, y empezar poco a poco a justificar lo que luego, en el año 45, será la incorporación de Francia en el Club de los Cinco, en el Consejo de Seguridad de la naciente Organización de las Naciones Unidas. Sin este paso, de este llamamiento, de este sembrar para recoger, de esta realidad profunda de una Francia global que luchó
si bien no en la parte metropolitana, porque era imposible, sobre todo en estos años del año 40 al 42, sí empezar a generar masa crítica de una renovada confianza para una prístina visión que negara el armisticio, que negara la sumisión, que activara la lucha y que mantuviera la llama viva de la recuperación nacional y de la reconstrucción de la patria. Una patria libre de ciudadanos libres. Una recuperación de la república. Una recuperación de la grandeza. Una recuperación del honor y de la gloria. Eso es lo que quiere transmitir en este primer libro, que va desde poco antes, con todo este elemento de aproximación, hasta mayo del 40, todas esas vicisitudes de tener que ir a Londres, y todos estos 2 años, del 40 al 42, hasta prácticamente el final del año, en esa conferencia de Casablanca, en el que se ponen las bases de lo que vendrá inmediatamente, como es la Operación Torch, la operación de liberación del África norte africana francesa. Que eso vendrá a partir del inicio del siguiente libro, que en su momento pues ya comentaremos. Pero de primeras está este libro, Las Memorias de Guerra de Charles de Gaulle, el que acabaría siendo un grande de la historia de Francia. Lo mismo que comentamos en su momento, Las Memorias de Guerra de el señor Churchill. De Gaulle, gran Charles. El llamamiento, Memorias de Guerra, 1940-1942. Un inmejorable testimonio de alguien que desde la Francia que quiso seguir dentro de la guerra, transmite su legado a la posteridad. Y sin más, es que ricasco, agur oroat, Betty Helpia.